Buenos días, niños y niñas. El día de hoy nos toca trabajar el área de ciencia y tecnología. Identificamos nutrientes en los alimentos. Después de entender la importancia de una alimentación saludable, hoy conoceremos un poco más acerca de los alimentos y los nutrientes que poseen. ¿Cuál es la meta a lograr el día de hoy? Nuestra meta es investigar qué nutrientes tienen los alimentos y cuál es su función en el organismo. Vamos a comenzar. Primero vas a reflexionar sobre lo siguiente. Los alimentos que consumes te nutren unos más que otros. ¿De qué depende que un alimento pueda nutrir más que otro? ¿Y qué alimentos debemos de consumir? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación del día de hoy. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Qué nutrientes contienen los alimentos y qué funciones cumplen en nuestro organismo? Bien, ahora vas a escribir una o dos posibles respuestas para las preguntas de investigación. Vas a escribir al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Tienes que ordenar tus ideas antes de escribir. Aquí tienes el esquema. Yo creo que los nutrientes que poseen los alimentos son... Y aquí vas a escribir tu respuesta. Yo creo que las funciones de los nutrientes en el organismo son igualmente. Aquí tú vas a escribir lo que tú crees, lo que tú sabes. Recuerda, estos son tus saberes previos, son tus hipótesis. No importa si están correctas o no, porque después cuando tú ya vas a investigar, tú vas a contrastar esas hipótesis. Tus ideas son muy importantes. Por ahora, tus respuestas, como te repito, son hipótesis y necesitas investigar para poder validarlas o generar nuevas ideas que están basadas en evidencias científicas. Bien, niños, sabemos que indagar para responder a las preguntas requiere que tú busques información, que las leas, que analices al respecto, que anotes los datos que te van a ayudar a responder y también que los interpretes. Finalmente, que elabores tus conclusiones. Aquí tienes el esquema del plan de investigación. ¿Qué acciones organizadas puedes realizar? ¿Qué haré primero? ¿Qué haremos primero? Así es. Identificar el problema y buscar información en fuentes confiables. ¿Qué haré luego? Luego de haber buscado información respecto al tema, tienes que validar tus respuestas si eran correctas. Esto es contrastar tus hipótesis. Recuerda que ya tú hiciste el planteamiento de tus hipótesis, que eran las posibles respuestas a la pregunta de investigación. Entonces ahora tú tienes que validar esas respuestas. ¿Qué haré después? Después es responder las preguntas de investigación y elaborar tus conclusiones. En tu portafolio tienes anotado lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, incluye las fuentes en tu lista de materiales. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura como material que te va a servir para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. Aquí tienes el esquema con la lista de materiales o los recursos que vas a necesitar. Ya tienes un material, que son los alimentos y sus nutrientes, parte 1. Luego tú te vas a agenciar de otros materiales que te van a ayudar a responder la pregunta de investigación y lo vas a anotar en estos recuadros. Recuerda que esos materiales deben de ser de fuentes confiables. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a las preguntas planteadas, vas a leer el texto Los alimentos y sus nutrientes, parte 1. Recuerda, vas a leer más de una vez si es necesario para que puedas comprender mejor. Y también puedes utilizar la técnica del subrayado para resaltar la información más relevante. En este primer texto
te va a dar a conocer acerca de los alimentos que ingerimos diariamente y que contienen tanto nutrientes como materiales que no se digieren. En el segundo texto vas a encontrar la clasificación de los nutrientes y las funciones que estos realizan en nuestro organismo. En el tercer texto te da a conocer acerca de los nutrientes energéticos. También habla de las proteínas y la función que cumple en nuestro organismo, así como también vas a encontrar sobre los nutrientes formadores o reparadores. En el cuarto texto vas a obtener información de la vitamina A, B1, B2, C, D, K. Asimismo, también acerca de los minerales y del agua. En la parte final vas a encontrar datos del autor y un enlace en el cual puedes visualizar las tablas peruanas de composición de los alimentos. Al leer, vas a analizar información y con ella vas a completar el siguiente cuadro en el cual vas a explicar el contenido de los alimentos. Aquí observamos en este cuadro los alimentos y los nutrientes que contienen. ¿Cuáles son esos nutrientes que contienen? Así es, uno de esos nutrientes son los glúcidos. También tiene aceites y grasas, las proteínas, ¿no? Las vitaminas, los minerales y el agua. Por eso es importante, niños, consumir alimentos que sean nutritivos. Cada uno de estos nutrientes cumple una función muy importante en nuestro organismo. Vamos a ver esas funciones en el siguiente cuadro. En este cuadro vamos a ver las funciones de los nutrientes en el organismo y los grupos de alimentos que contienen esos nutrientes. En el recuadro celeste vamos a observar los nutrientes. Y en el siguiente recuadro vamos a ver las funciones que cumplen. Aquí vamos a escribir esas funciones. ¿Cuál es la función que cumplen los glúcidos? Así es la de proporcionar energía al organismo. ¿Cuál es la función que cumplen las grasas? Correcto. También es la de proporcionar energía al organismo, pero además ayuda al cuerpo a asimilar las vitaminas A, E y K que son solubles en grasas. Ahora las funciones de las proteínas. Recuerden, niños, que las proteínas tienen diversas funciones. Una de ellas es la función estructural, es decir, que forman los tejidos o los reparan cuando sufren alguna lesión. Luego, ¿qué otra función tenemos? La de catálisis, ¿no? Que es de transformar las sustancias en el cuerpo. Por ejemplo, en el sistema digestivo se descomponen los alimentos. ¿Qué otra función tenemos? La de regular, que es la que se encarga de mantener la estabilidad en el cuerpo. Otra función es la de transportar, quiere decir de llevar las sustancias al lugar donde se las necesite. Por ejemplo, cuando lleva el oxígeno a través de la sangre. Y la función receptora, que es la que se encarga de recibir señales. Por ejemplo, la recepción de señales para contraer un músculo. ¿Y cuál es la función del agua? Así es, la función del agua es muy importante también, porque transporta los nutrientes y ayuda al proceso de la digestión. Ahora tú vas a completar este recuadro donde dice grupo de alimentos que lo contiene. Para ello tú vas a regresar a tu ficha de información o ficha de lectura y ahí vas a encontrar qué alimentos corresponde o qué alimentos contiene cada uno de esos nutrientes. También puedes observar estas imágenes que te van a servir de mucha ayuda. Bien, niños, seguimos aprendiendo.
Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque ya has leído, ya te has informado respecto al tema, entonces ahora tienes mayor conocimiento científico del que tú tenías antes. Dice, la información científica me permite decir qué nutrientes poseen los alimentos. Muy bien, los alimentos poseen nutrientes como glúcidos, aceites, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua. La información científica me permite decir qué funciones cumplen los nutrientes en el organismo. Correcto, los nutrientes realizan diferentes funciones en el organismo, como dar energía, reparar las células y controlar ciertas funciones. A continuación vas a recordar la meta. ¿Recuerdas cuál es? Investigar qué nutrientes tienen los alimentos y cuál es su función en el organismo. Luego vas a responder la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta? Y lo vas a explicar de manera muy breve de qué manera tú has podido lograr la meta. Luego tienes otras preguntas. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? Es decir, tu plan de investigación. ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? Vas a escribir las respuestas a cada una de estas preguntas. Luego te vas a autoevaluar. Vas a marcar con un visto bueno o un check si lograste o no los criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que vas a tener en cuenta? Dice, investigaste para responder a la pregunta de investigación. Si tú has investigado y lo has logrado, entonces marcarás en el recuadro donde dice sí. De lo contrario, marcarás donde dice no. ¿Identificaste los nutrientes que contienen los alimentos? ¿Identificaste las funciones que cumplen las proteínas, los glúcidos y las grasas? Si tienes algún no, vas a revisar la información de la ficha nuevamente y vas a corregir o vas a completar según lo necesites. Vas a evaluar también a la fuente de información. Aquí tienes el esquema con los criterios de confiabilidad de la información. Aquí van los nombres de los autores o nombre de la entidad. En fuente de la información, tú vas a marcar si es un libro, si es una revista o si es un archivo multimedia. Luego, en identificación del autor, vas a marcar si es una persona, es un equipo, es decir, más de una persona, o es una entidad. Si marcas donde dice es una entidad, entonces vas a marcar qué tipo de entidad es. Si es una universidad, es un gobierno, es una empresa o es otro tipo de entidad. En información del autor vas a escribir su profesión y cuál es su ocupación. El autor es citado cuántas veces. Y si es citado en libros, estudios o investigaciones o en tesis universitaria. Finalmente vas a analizar lo que esperamos que hayas aprendido hoy día. Los alimentos nos proporcionan energía para que funcione nuestro organismo, materiales para que el organismo construya tejidos como músculos, huesos, piel, etc. y sustancias que regulan el funcionamiento del organismo para que pueda funcionar bien. Muy bien, niños y niñas, ya tenemos todas las indicaciones respectivas para desarrollar las actividades del día de hoy en el área de ciencia y tecnología. No olvides que debes de enviar tus evidencias. Muy bien, niños, manos a la obra.